Bien. El arte terapia, a diferencia, por ejemplo, de las aulas o las clases que son de artes visuales y que están enseñando acerca de una técnica, en este espacio no hay juicio estético. En el arte terapia nunca nos vamos a referir a una obra como muy bonita, como muy fea, como proporcionada, como bien lograda a nivel estético, ¿sí? Eso no es tema en arte terapia. Nos interesa muchísimo más lo que la persona pueda llegar a expresar a través de los materiales que tiene enfrente. Entonces la persona va a ir transformando estos materiales y a la vez va a ir trabajando con todos sus sentidos para poder simbolizar mediante estos materiales aquello que no es tan fácil poner en palabras, aquello que es que a veces ni siquiera sabemos qué nombre ponerlo, ¿no? A veces nos sentimos como mal, como un cierto malestar, pero no identificamos muy bien si esto qué será, será una tristeza, será una impotencia, no es tan fácil, ¿no? Entonces, lo que permite el arte terapia es pasar primero por la sensación para comenzar a transformar los materiales. Después, eventualmente, tenemos un espacio de elaboración, ¿no? Donde la persona puede expresar verbalmente qué fue lo que hizo, qué nota de su obra, pero siempre los diálogos que se crean es a través de la imagen de esa obra que realizó. Bien, aplicaciones de la arteterapia, creo que no me alcanzaría el tiempo que tenemos para contarles todo lo que puede llegar a trabajar el arteterapia y las áreas donde ha resultado maravilloso y que ha marcado una diferencia para las personas por esta capacidad que les digo de atender lo no verbal y también pues dar espacio después a la expresión. Se puede usar para el tratamiento de trastornos mentales, se puede usar en áreas de bienestar humano y con poblaciones que tienen características y necesidades muy específicas. Por ejemplo, el trabajo con mujeres en situaciones de vulnerabilidad o trabajo con militares o pacientes geriátricos o población carcelaria o cuidados paliativos, etcétera. ¿Sí? Se puede trabajar con poblaciones que tengan características muy específicas. Y lo maravilloso es que funciona tanto en adultos como en niños. No sé por qué, pero hay en el imaginario la idea de que la arteterapia solamente funciona para niños. Bueno, no sé por qué, sospecho. Sospecho que es porque lastimosamente en el sistema educativo las áreas artísticas, ¿no? Las asignaturas que tienen que ver con arte y la expresión las dejan solamente para los niños. En realidad, me gustaría que pusieran en los comentarios si es así en todos los países, porque aquí en Colombia hay un gran tema al respecto y es que se considera que ya para los jóvenes que son mayores, ¿no? Como que son preadolescentes, adolescentes, les comienzan a quitar las áreas que tienen que ver con el arte, ¿sí? Como que esto es para los pequeños, creo que situados en la idea de que esto es algo didáctico, ¿no? Entonces, entre más grandes, pues menos cosas didácticas necesitan, lo que es completamente falso. Pero quisiera saber en los comentarios de pronto cómo esto surge en los otros países. Y cuando nos referimos a la arteterapia educativa, es aquella que específicamente se centra en el contexto escolar con el fin de favorecer la salud mental de todas las personas que hacen parte de estos espacios, especialmente los que son niños, los que son adolescentes, los que son docentes también. De esta manera, su intención es brindar aulas emocionalmente sanas con el fin de potenciar los aprendizajes y garantizar el desarrollo integral. Cuando potenciamos el desarrollo emocional,
esto necesariamente tiene un impacto en la forma como las personas ocupan el espacio en el que están, ¿sí? Si ustedes están acá conmigo y yo digo algo, no sé, acerca de ti específicamente, y tú te molestas conmigo, bueno, la forma como va a ingresar la información después de ese comentario va a ser completamente diferente. O si tú llegas muy triste, por ejemplo, a esta conferencia, no por algo que tenga que ver conmigo, sino por algo que sucedió en tu propia experiencia. Entonces, la información que yo te voy a brindar, esa información no va a ser recibida de igual manera que si llegas tranquila, que si llegas despejada, que si llegas con tu espacio interior limpio, ¿no? Entonces, va a influir de gran manera cómo tus emociones las gestionas, va a influir sobre la manera como estás disponible para el aprendizaje. Completamente, completamente. Eso por un lado. Y por otro lado, el arte terapia trata de llamar la atención sobre el desarrollo integral. El desarrollo integral es tomar al ser humano con todas sus partes juntas, ¿sí? El ser humano no es solamente cabeza, no somos solamente mente. Tenemos también emoción, tenemos también un cuerpo físico y tenemos obviamente lo que da vida a todo eso, que es nuestro propio espíritu. ¿Mm? Entonces, ese conglomerado de partes pasa igual que en todos los sistemas que son complejos y es que la suma es mucho más que sus partes, ¿sí? No es simplemente mente, emoción, cuerpo, espíritu, sino son todas ellas relacionándose al mismo tiempo. Somos seres humanos muy complejos, no solamente las que estamos acá, sino en general. Los niños que están en un desarrollo emocional son seres humanos complejos. No porque sean más pequeños significa que debemos simplificarlos. Y obviamente no porque sean más pequeños significa que sus experiencias son menos valiosas que las nuestras. Entonces nos parece que un niño molestándose porque otro niño, porque invitó a jugar a otro niño y el otro niño no quiso. Entonces nos parece que ay, un asunto como tan pequeño, como que mira, por eso no se llora o por eso no te molestas. Eso nos parece pequeño. Pero si esto lo llevamos a nuestros asuntos de adultos, ¿no? Y sentimos el rechazo de un par, por ejemplo, o el rechazo de nuestra pareja, o el rechazo de un colega, ¿no? Ahí sí le damos un tamaño, bueno, el tamaño que tiene en realidad, ¿no? Porque todo depende de la experiencia subjetiva. Entonces, el arte terapia en el contexto educativo va a llamar siempre la atención sobre la integración de los niveles que conforman al ser humano. No a cogerlo por partecitas, sino no a partirlo, ¿no? Sino a poderlo tomar como un ser integral, como un ser complejo. Bueno, tienes en este momento lápices de colores y hojas blancas. Quisiera que te tomaras 5 minutos para representar qué es lo que para ti, desde tu propia experiencia, no funciona en este momento en la educación. Que sea algo no que te contaron, no que te dijeron, sino algo que tú desde tu propia experiencia integral, ¿no? Desde tu mente, desde tu emoción, desde tu cuerpo, has podido corroborar, verificar que esto no funciona más en la educación de hoy. Vamos a tener 5 minutos para eso. Ponle todas las figuras que quieras. Recuerda que acá no nos vamos a fijar en ningún logro técnico, en que quedó de alguna manera bonito. Eso no. En este espacio no va a ser. Simplemente darte el permiso de que las imágenes que vienen a tu mente, tal cual así, las vas a poner sobre el papel. O lo más cercano que se pueda, ¿no? Lo más fiel a eso que llega en este momento como imagen a tu interior. Vamos a tener 5 minutos para eso.
Y mientras tanto, voy a leer el chat. Esta parte práctica es la más valiosa de toda la conferencia. Si sientes en tu interior que te interesa la arteterapia, bueno, permite que la arteterapia pase a través de ti, ¿sí? Porque si lo abordamos solamente como una idea, se te va a desvanecer, ¿sí? Es solamente cuestión de tiempo antes de que esto se nos desvanezca. Si no tienes colores, lápices de colores, con lo que tengas, con lápiz, bueno, acá no sé, un lapicero le decimos a esto, lapicero de un solo tono. Voy a repetir la consigna. Entonces, en una hoja de papel que tengas en este momento disponible, vas a dibujar qué es lo que para ti, desde tu propia experiencia, consideras que no funciona en la educación. Porque has sido como yo estudiante, porque has sido como yo docente. ¿Qué es lo que tú consideras que no funciona en educación? Voy a escribir la consigna en el chat, eh, porque bueno, hay personas que están ingresando y otras que no pudieron escuchar bien. Para ti, ¿qué no funciona en la educación? Dos minutos más para completar tu representación. Asegúrate que allí están puestos los colores, las formas, las figuras que responden a esa pregunta para ti. ¿Qué consideras que no funciona en educación?
Bien. Dos personas que deseen compartir su dibujo, ¿sí? Que sientan que lo pueden compartir en cámara. Recuerden que estamos también grabando, entonces probablemente más de una persona va a ver esta imagen. Voy a mirar aquí. Tenemos a Yuri y Angélica. Bien, vamos a escuchar a Yuri y Angélica. Primero, Yuri. Muy buenas noches, permítame aquí para todos. Bueno, no soy muy buena dibujando, pero algo que considero que no funciona bien en la educación actual es el docente solo como transmisor de conocimiento y los estudiantes de forma pasiva, ¿cierto? Vemos que la dinámica de los estudiantes de ahorita es no solo ser receptores o recibir la información, sino también participar en ese proceso formativo y ellos también intervenir desde sus saberes previos en esos conocimientos que tienen. Entonces, cuando el estudiante desde su hacer, desde su participación, cuando desde esa mirada constructivista o cuando entre ellos mismos se hace una construcción colectiva del conocimiento, el aprendizaje es más significativo. No es una, pues no es tampoco decir que las aulas, ¿cierto? En el contexto actual, las aulas por lo general están ubicadas de esta manera, ¿cierto? Los estudiantes en filas y solamente escuchando. Pero también, por ejemplo, en la educación inicial, especialmente cuando se trabaja con niños, cuando se, cuando se crean ambientes de aprendizaje favorables, pero también ubicándolos de diferentes formas. No estamos diciendo que la ubicación en filas esté todo mal, ¿cierto? Hay ocasiones en las que el niño debe centrar su atención en una actividad específica que le permita, ¿cierto? Como adquirir el código escritural, pues, ¿cierto? Enfocar su atención específicamente en algo. Pero qué tal, por ejemplo, si un día están en filas, al otro día están en grupos, al otro día estamos en mesa redonda, entonces como movilizar ese cambio en los puestos, en la ubicación del aula que permita esa vinculación o esa participación entre pares y esa construcción colectiva. Entonces sería pues como uno de mis aportes, no solamente limitarnos a esa formación lineal en el aula de clase, sino también buscar otros mecanismos que permitan la participación activa del estudiante. Muchas gracias. Muchas gracias, Yuri. Bueno, creo que comparto tu visión y tal vez aquí más personas también compartirían esa observación que tú haces. ¿Cuántos años llevamos en esa estructura de salón? Muchos, ¿no? Décadas, siglos, creo. Siglos, ¿no? Y a veces continuamos perpetuando una forma de hacer las cosas y la perpetuamos tanto que nos queda difícil imaginarnos una forma distinta de hacerlo. No porque no la haya, ¿no? Sino porque ya nuestra mente está tan enfocada en que esto funciona de cierta manera que es difícil flexibilizar en nuestro propio pensamiento de qué otra forma distinta podríamos llegar a hacerlo. En esta estructura de clase, ¿a dónde creen que iba a parar yo, que era la juiciosa y la la que no hace ruido, ¿no? La que no decía nada? Pues puro atrás, ¿no? Porque entonces había que darle prioridad a otros que sí se desenfocaban muy fácil de su atención y ponerlos adelante. Y me parecía tan injusto como siendo yo tan ávida de querer aprender y me tocaba justo en la parte de atrás. Bueno, todo esto para replantear, perfecto. Tanto para Yuri como para las demás, tengan guardado el dibujo, ¿bien? No lo vayan a descartar todavía, ténganlo por allí presente. Y Angélica, te voy a... ¿Listo? Hola, muy buenas noches para todas. Bueno, les comparto mi dibujo. Yo hice varios elementos
Uno es una persona gritando, dando órdenes, diciendo sentados aquí abajo, quietos, no se muevan, silencio. Creo que este tipo de educación donde se dan muchísimas órdenes, creo que esto atrofia un poco todo el proceso educativo. También hice como una silla y es como la inmovilidad que genera a veces la educación, ¿no? Esto de estar siempre en una silla, sentado, queriendo estar concentrados en algo. Creo que nos quita una posibilidad que es el movimiento, ¿no? Y el movimiento allí también trae todo un aprendizaje, el poder explorar, el poder tocar, ver, sentir, oler. Y puse allí un tablero con una repetición y es esta educación que solo quiere tener contenidos para memorizar cosas, ¿no? Como que contenidos que no tienen ningún sentido, solo una cuestión de repetir y repetir. Y esto es como una reja porque creo que los espacios educativos son bastante hostiles. Entonces hay una hostilidad en estos escenarios educativos en donde vemos bueno, los colegios parecen cárceles, ¿no? Parecen cárceles, uno ve siempre colegios con rejas, con alambre de púas, bueno. Entonces, digamos que creo que esto es lo que le ha hecho muchísimo mal a la educación, el no poder también experimentar otros entornos. En este momento soy maestra de bosque escuela y esta educación es en el bosque, ¿no? El bosque es quien educa y quien genera la experiencia. Entonces, por ejemplo, esto genera pues otro tipo de aprendizaje en las personas, ¿no? Entonces, bueno, este es el dibujo, quería compartirlo. Muchísimas gracias, Angélica. Sí, coincidimos muchos, ¿no? En las observaciones y en los pensamientos que nos surgen sobre esta educación tradicional. Me encanta esta propuesta de educación en el bosque, ¿no? Y como también esta insatisfacción frente a las formas habituales de aprender han dado espacio para que se den otras metodologías bien diferentes. Muchísimas gracias, Angélica, por el tamaño de la mano que estaba ahí apuntando, ya el tamaño de la mano frente a la silla que estaba vacía, ¿no? Porque no hay ningún estudiante ahí. Eso ya nos dice muchísimo sobre la educación y sobre cómo el sistema nos enseña que tenemos una autoridad para decirnos qué hacer. Créanme que en los procesos de psicoterapia que acompaño en el día a día con adultos, con adolescentes, sobre todo en adultos, hay una dificultad grandísima para identificar qué es lo que yo quiero hacer. No, como indistintamente y aparte de lo que los demás quisieran que yo hiciera o los demás me dicen que haga, qué es lo que yo quiero hacer. Y queda tan complicado, venimos de tantos años de entrenamiento en que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, que matamos, vamos matando poco a poco la posibilidad y el impulso de identificar por nosotros mismos y por nuestro propio cuerpo, identificando nuestras emociones, qué es lo que queremos hacer, ¿no? Estamos acostumbrados a que los demás nos digan. Entonces, después tenemos que pasar por un reaprendizaje. Reaprender con 25 años, con 30 años, con 40 años, a identificar qué es lo que quiero, distinto que lo que quieren los demás. Muchísimas gracias, Angélica. Y ahora, ya, ahí ya me puedo poner nuevamente. Vamos entonces a ver algunos ejemplos de arteterapia educativa, porque no somos las únicas que hemos detectado esto. Esto también lo han visto otras personas en el área de la arteterapia.
y han generado propuestas para esto. Entonces, vamos a ver de qué se trata. Traigo aquí solamente unos ejemplos, un par de ejemplos. Hay mucha bibliografía al respecto. Si quieren material, no es sino que nos digan y nosotros con mucho gusto compartimos algunas referencias que nos parecen valiosas, pero también las pueden encontrar libremente en Internet. Hoy Internet es una plataforma infinita de material valiosísimo. Entonces, vamos a abordar solamente algunos pocos ejemplos. Esta intervención la elegí porque va dirigida hacia los profesionales en educación. Es arte terapia educativa, pero se centró en los educadores, en los docentes, en los profesores. ¿Cuáles fueron los descubrimientos de ellos? Que la arte terapia ayuda a ser consciente de los problemas y nos prepara para afrontarlos. En el desarrollo personal y social mejora el autoconocimiento, la expresión, el autoestima, la resolución de temores, los conflictos y los sentimientos. Y en el área, ya como tal, de los procedimientos de enseñanza y aprendizaje, mejora la atención, la percepción y también la psicomotricidad, la motivación y el desarrollo de la creatividad. Fíjense que aquí estamos en un espectro amplio, ¿no? Porque no solamente el arte terapia podría llegar a tener un efecto sobre lo emocional, que es importantísimo porque nunca dejamos de ser seres humanos. No porque estemos en un aula de clases significa que dejamos nuestras emociones afuera. Todo el día nos están sucediendo cosas. Somos seres emocionales. Es el comportamiento de nuestro cerebro. Estamos todo el tiempo transitando entre diferentes colores emocionales. Y el arte terapia nos ayuda a identificarlos y a gestionarlos, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con la resolución de problemas. Entonces, no solamente identifico que estoy triste, sino también el arte me permite conocer qué quisiera hacer con esa tristeza, qué quiero hacer con esa tristeza, qué necesito realizar con esa tristeza. Y por otro lado, están los procedimientos como tal de aprendizaje, donde hay unos beneficios en el tema de atención, de percepción, de psicomotricidad. En la motivación es importantísima porque el arte terapia trabaja a partir de algo que se llama el impulso creativo. El impulso o pulso. La palabra pulso me parece además importantísima porque el pulso es del corazón, ¿no? Entonces trabaja con el pulso de la creatividad. ¿Qué es lo que quieres realizar? ¿Qué quieres realizar? Y cómo a través del ejercicio de ponerlo sobre el papel, que es lo que ustedes acaban de hacer, eres fiel a ese pulso que tienes en el interior y lo puedes sacar hacia afuera para comenzar a elegir qué es lo que quieres hacer con ello, para comenzar a darte cuenta que tienes libertad de elección, ¿sí? Sin embargo, lo que sucede en el aula de clases en muchas ocasiones es que no hay espacio para que la persona pueda expresar estos sentimientos o este mundo emocional, y mucho menos si lo llega a expresar, porque puede ser que alguien exprese molestia, pero como la molestia no es una emoción deseada culturalmente, pues entonces ahí lo que hay es una respuesta de rechazo y en el peor de los casos un castigo al respecto, ¿sí? Y así, infinitud de veces ha pasado y esto ha sido un ciclo, creo que continúa, ¿no? Aunque tal vez dando espacio a otras propuestas metodológicas, pero continúa hasta el presente. Esta es una cita de la investigadora que realizó esta propuesta
y dice, sería positivo que los resultados sirvan para afianzar la idea de introducir en mayor proporción las técnicas propias de la arteterapia en todos los centros educativos y para que sean utilizadas frecuentemente por los profesionales en la educación. Yo estoy completamente de acuerdo con ella, y es que el educador muchas veces no hace, no porque no quiera, sino porque no sabe, ¿sí? Pero cuando se da cuenta que tiene que hacer, se le comunica a forma de demanda y de regaño, ¿no? Entonces vuelve y juega, ¿no? Somos seres emocionales. Con qué ganas y con qué motivación voy a implementar una actitud de apertura, ¿sí? Frente a cosas que debo mejorar en mi aula de clase, si me lo dijeron con un grito, o con un regaño, o con una amenaza, o con una exigencia, o con una sobreexigencia. Tenemos acá otro artículo, otra investigación, y esta la puse, bueno, está aplicada a los alumnos y alumnas que son adolescentes. Entonces, ¿qué descubrieron acá? Que la arteterapia es una herramienta de gran valor en el ámbito educativo al explorar aspectos de la personalidad que quedan sin ser tratados en el currículo. Bueno, y esto es propiamente de la forma como se desarrollan los currículos. Como les digo, tendemos a separar las partes del ser humano. Entonces, en cierta asignatura o en cierto tiempo vamos a abordar este aspecto. Después, este otro aspecto. Después, este aspecto. Bueno, al menos cuando yo estaba en educación, bueno, en la escuela, las áreas que tenían que ver con el desarrollo humano eran áreas como ética, y lo veíamos una vez a la semana en una clase muy cortica, ¿no? Y en ética teníamos la idea de que, ay, en ética es como descanso, como que no hacemos mucho. Era casi como el recreo o el descanso. Entonces lo tomábamos para relajarnos. Bueno, tal vez debió llamarse directamente la asignatura relajación o algo como al respecto mucho más dirigido y con mucho más sentido para los estudiantes. Pero tendemos dentro del sistema tradicional a separar, ¿no? Que el currículo separa. Entonces los aspectos como la exploración de la personalidad se dejan solamente para unas áreas concretas, ciertos días de la semana, en cierto espacio o en cierto momento del día, y resulta que esto no deja, este motor no para nunca. Nuestra personalidad nunca para. Todo el tiempo se está recreando y se está transformando. Permite también que manifestemos desde lo más obvio a lo más íntimo, ¿sí? Y esto es el paso fundamental hacia la gestión emocional. Y es yo poder gestionar qué tanto me quiero abrir emocionalmente o me quiero cerrar. Para la mayoría de las personas esto no es una lección, es un automatismo. Lo más tal vez preocupante del sistema educativo es que cuando los niños ingresan en la infancia, ¿no? Entonces son seres muy abiertos, se muestran tal cual y como son, están siempre disponibles, quieren aprender, ¿no? Entonces tienen como una cantidad de disposición que debería ser tremendamente aprovechado. Y lo que sucede es que en la medida en que ellos comprenden que no están siendo aceptados como son, sino que se les exige que sean algo distinto a lo que son en el presente, entonces se van recubriendo de protecciones, se van recubriendo y recubriendo de protecciones. Esto nos pasa a todos, no solamente por el sistema educativo, sino también por el cultural, donde siempre se espera que seamos algo distintos, ¿sí? O mejor, o más evolucionado, ¿no? Como algo distinto a lo que en este momento. Entonces nos vamos recubriendo, vamos recubriendo nuestro ser para protegernos, porque duele cuando nos piden y nos lo dicen así de frente,
nos piden que seamos otra cosa distinta. Y a lo mejor eso que nos piden que seamos es una cosa que para nosotros es bastante difícil, ¿no? Si nos piden algo que está cercano a nuestra personalidad, bueno, puede ser, puedo negociar, ¿no? Pero si nos piden algo muy lejano, esto se vuelve una tarea inalcanzable. Y en ese inalcanzable, pues nada, o sea, prefiero simplemente protegerme, cerrarme, ¿sí? Poner una muralla entre lo que yo soy y lo que es el profesor. Y desde ahí, pues nunca voy a poder realmente mostrar muchos potenciales que tengo dentro. O sea, en la medida en que yo cierro las compuertas, no solamente estoy cerrando las compuertas para la expresión, sino también para descubrir cuáles son mis potenciales más grandes, mis talentos, ¿sí? Esa luz con la que yo llegué al mundo. Entonces esa luz también queda recubierta. El arte terapia lo que permite es que la persona vaya aprendiendo a gestionar sus compuertas. Y primero que se dé cuenta que hay unas compuertas, ¿no? Porque para muchas personas llegan a la etapa adulta recubiertos completamente de protecciones y no se dan cuenta. No se dan cuenta, solo saben que se sienten muy mal. Solo saben que se sienten muy mal, pero no se dan cuenta que han puesto 20.000 capas sobre ellos mismos y que su ser ya no puede brillar, ¿no? De tanta capa que tienen encima. Entonces, el arte terapia comienza a descubrir capas, ¿no? A descubrir capas y a mostrarle a la persona que es él o ella quien decide qué tanto mostrarse o no, pero no de una forma automática, sino de una forma consciente. Tú eliges, tú tienes la libertad para hacerlo. Y por último, la obra y su proceso de creación es la realización de un ser humano. Cuando nosotros creamos en arte terapia, hacemos conciencia que cada trazo, que cada bolita, que cada figura que estamos haciendo con nuestra mano, con nuestras manos, nos está elaborando a nosotros mismos. No es simplemente estar haciendo algo sobre la hoja. Es que mientras se lo hago a la hoja, voy descubriendo cosas sobre mí mismo. Es decir, me voy realizando también a mí. Involucra las percepciones, las experiencias, las creencias y las emociones. Es un objeto que media entre la persona y la realidad que vive dentro de sí mismo. El arte terapia, por eso, tanto en el contexto educativo como aplicado también en otras áreas, siempre nos va a ayudar a comprender qué es lo que la persona vive desde su perspectiva. Nos ayuda a comprender a la persona y nos ayuda a entender cómo es que funciona. Pero ¿por qué siempre se porta así? ¿Pero por qué siempre responde de esta manera? ¿Pero por qué nunca puedo captar su atención? ¿Pero por qué este niño siempre está desmotivado? ¿Pero por qué nunca escuchan las instrucciones que le doy? Bueno, el arte terapia nos ayuda a comprender quién es esa persona y cómo funciona, ¿sí? Y en esa medida, pues ya sabiendo cómo funciona, poder ofrecerle el estímulo o los disparadores que me van a ayudar a que esa persona o ese alumno pueda ir mejor en su proceso de aprendizaje. Sobre esta investigación, entonces, la autora nos dice: considero el arte terapia de gran utilidad en el entorno educativo porque la persona se compromete activa y físicamente, posibilitando la aparición de imágenes que abren caminos de exploración de sentimientos que de otro modo no podrían tratarse en la escuela. Esta es una forma en la que el sistema educativo ayudaría al pleno desarrollo de la personalidad del alumno y de la alumna. Díganme si no tiene sentido que el mismo sistema educativo pudiera formar personas saludables a nivel mental y emocional. Y que esa sea su promesa, ¿sí? De entregarle a la sociedad seres sanos en todos los aspectos y además con unos conocimientos que les van a permitir ser productivos o realizarse
plenamente y felices en lo que deseen. Esa sería una promesa cumplida, ¿sí? No simplemente votarle a la sociedad porque sí, ¿no? Como por graduarlos, votarles graduados, pero graduados que salen desorientados para vivir, desorientados para la vida. Entonces, bueno, sí, tuvieron un puntaje X muy bueno, ¿no? O muy bajo. ¿Y ahora este ser humano qué? ¿Y ahora este ser humano qué va a elegir hacer consigo mismo? ¿Y qué va a elegir hacer como aporte hacia su entorno? Bueno, entonces, ¿cómo lo hace? ¿Sí? Si el arte terapia logra todas estas cosas, ¿cómo lo hace? Bueno, aquí traigo una imagen de apoyo. Por aquí arriba está la autora, Nadia Colet, y ella resume el proceso de acción del arte terapia en esta gráfica. ¿Sí? Entonces acá nos explica, el arte terapia captura imágenes internas para crear obras artísticas que permiten el pasaje de información en dos direcciones, a la manera de puente, que es este puentecito que vemos en la mitad. Percepciones y emociones se vuelven conscientes de una forma artística concreta. La forma concreta induce cambios fisiológicos de emociones y percepciones. Entonces tenemos acá cuerpo y mente, ¿sí? A esta representación de Colette yo le sumaría el espíritu. Si pudiera aquí como rayar encima. El espíritu para mí sería todo el campo donde ocurre cuerpo y mente, ¿sí? Sería mucho más grande que la nubecita de cuerpo, que la nubecita de mente, porque es todo el espacio vivo donde ocurren todas nuestras experiencias, ¿sí? Ese espacio del ser. Sin el ser no somos nada. Sin el ser solamente somos una mente reproduciendo pensamientos y pensamientos sin control. Ni siquiera somos capitanes de ese barco, sino todo el tiempo son pensamientos, pensamientos, pensamientos que no podemos controlar. Entonces, para mí, el ser tendría que tener todo este espacio para que realmente cuerpo y mente tuvieran un sentido. Cuerpo, mente y emoción. En el medio tenemos entonces el puente, que es el puente que hace la arte terapia, que es un puente de conexión y de paso de percepciones, de paso de emociones, ¿no? Este puente es básicamente emocional. ¿Cómo logramos entonces que un alumno nos ponga atención y nos siga la instrucción? Tenemos que conectar a través de la emoción su cuerpo y su mente. Si no, no estamos haciendo nada. Estamos simplemente pues dándole una información que se le va a perder en cualquier punto del camino. La educación tiene que ser emocional, tiene que tener el puente emocional para que la persona que está recibiendo la información la pueda integrar a todo su sistema. Que no se quede solamente aquí como un dato, que fue lo que yo me la pasé haciendo toda mi vida, ¿sí? Como memorizando datos, sino que realmente ingrese a todo su sistema, lo impregne, lo atraviese, y en ese impregnarlo y atravesarlo, esa persona pueda desde su ser elegir qué es lo más importante de esa información para su propia experiencia, para su experiencia de vida. Y de esta manera tenga las herramientas para la vida, para vivir, que se supone que es el compromiso que tiene la educación, es formarnos para la vida, pero nos forma desde el dibujo que nos dice Alejandra, ¿no? Nos forma desde un cubo blanco y sin tocar la vida. Entonces, te vamos a formar para la vida, pero no tengas contacto con ella, sino todo lo vamos a hacer de manera teórica, ¿sí? Bueno, pues ya todas hemos tenido experiencias de que tal vez eso no es lo más eficiente. ¿Qué es entonces importantísimo que te lleves hoy? Claves para que puedas tener un aula emocionalmente sana, ¿sí? Y emocionalmente, ya desde esta perspectiva de que no es solamente el pedacito de la emoción,
sino es ligado con los otros niveles, con el nivel mental, con el nivel corporal, el físico, y con el nivel espiritual. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que primero siempre está el sentir que el pensar. Primero el sentir que el pensar. Nuestro cuerpo, o sea, la forma como viajan los impulsos desde nuestro cerebro al resto del cuerpo, esto es a la velocidad de la luz, a la velocidad de la luz. Y un pensamiento sí viaja rápido, pero no tan rápido, no tan rápido. Entonces, tenemos que poder aprovechar estos impulsos desde el sentir para que después motiven el pensar. Si no integramos el sentir, el pensar va a estar desmotivado, porque no tiene nada que ver con la experiencia de la persona. Entonces yo le puedo decir a alguien, mira, es que esto es interesantísimo, pero si esa persona no siente el impulso de que es algo que ha elegido, de que es algo que le interesa desde su cuerpo, ¿cómo lo sabemos? Porque nuestro cuerpo reacciona ante eso. ¿Cómo ustedes sabían que les interesaba estar en la conferencia de hoy? Porque leyeron el título y algo les dijo, wow, esto me interesa, esto puede ser algo valioso para mí. Y después, bueno, viene todo el pensar al respecto, ¿sí? Todo el pensar de cómo utilizar esa información. Pero tengan siempre en cuenta, y esto tiene que ver con neuroeducación, primero está el sentir que el pensar. Es la forma como funciona nuestro cerebro conectado con todo el resto del sistema. También primero está el ser que el hacer. Esto tal vez dentro, no solamente el sistema educativo, sino el sistema en general en el que estamos, donde hay unas lógicas de la economía y de lo que es valioso, tendemos a dar muchísimo más valor a la persona por lo que hace que por lo que es. Entonces, si una persona hace acciones esperadas y que para nuestro contexto educativo son cosas valiosísimas, pues entonces subimos a esta persona un poco, un peldaño más arriba, ¿no? Como que, bueno, esto tiene un poco más de valor. Pero si hay alguien que hace algo que culturalmente no gusta o legalmente no es esperado, entonces esta persona vale menos, ¿sí? En realidad, todos valemos exactamente lo mismo, porque primero está el ser que el hacer, ¿sí? Nosotros no podemos, nuestro valor como seres humanos no puede estar determinado solamente por lo que hacemos, porque ¿qué pasa el día que fallamos en el hacer? Pues ese día nos sentimos desgraciados, ese día sentimos que no valemos, ese día sentimos que frente a los demás somos menos y los demás son más. Eso lastima muchísimo, muchísimo, sobre todo en épocas como la infancia. El que tú vayas aprendiendo en tus primeros años de vida, que los 7 años de vida a nivel, bueno, de desarrollo global, son importantísimos. A nivel emocional son fundamentales y que en esos primeros años de vida te enseñen que tu valor va a estar determinado por lo que hagas. Porque si haces lo que yo te digo, entonces está bien, tienes un alto valor. Pero si no haces lo que te digo, pues entonces otros comienzan a tener más valor que tú. Finalmente, esto era lo que yo veía todo el tiempo en mi propia aula de clase cuando era estudiante. Y veía a una cantidad de compañeros lastimados, ¿no? Como con cierto dolor interior, porque personas como yo, que hacíamos lo que nos decían los docentes, nos comparaban. La comparación es un hábito que deberíamos apartar de nuestras mentes y en general de nuestras relaciones. Cuando comparamos, es esa incapacidad de ver lo valioso que hay en cada persona en particular. Ay, y la tercera, pues que sin emoción no hay educación. Sin emoción no hay educación. Si no abordamos lo emocional en el aula de clase, no vamos a tener una educación completa. No la vamos a tener.
y podemos esforzarnos muchísimo en las otras áreas. Y sé que muchos docentes lo hacen y muchas instituciones invierten cantidad de tiempo, de energía, de dinero en cubrir las otras áreas. Pero por muy sofisticado que sea una tecnología y ahora con esto de las, bueno, de todo lo que surgió después de la pandemia, entonces la educación cada vez va a ser más virtual, por muy sofisticado que sea una tecnología, nunca va a reemplazar lo que hace a nivel emocional un ser humano. Y lo que ustedes pueden hacer por sus alumnos o por sus hijos, porque esto no es solamente para docentes. Los educadores más importantes están en casa. Nosotros como padres estamos en casa educando y educamos a través también de las emociones. Recuerden estas tres cosas, si se llevan estas tres cosas hoy clarísimas y les dan un lugar prioritario dentro de su propio ejercicio educativo, ya sea como docentes o como padres, les va a abrir unas puertas maravillosas. Maravillosas no solamente para el pleno desarrollo de ese niño con el que ustedes están, sino maravillosas para ustedes mismas, maravillosas para ustedes mismas poder tener la retroalimentación, no solamente de que el niño está sano, ¿sí? Lo ven tranquilo, lo ven feliz, sino ustedes mismos, que es donde yo siento que está un poco injusta la balanza y es que se tiende a culpabilizar al educador como al docente. Eh, sí, como si implícitamente tuviera una mala intención. No la tiene. Bueno, habrá tal vez los que sí lo tienen, pero sé que serían poquísimas personas. Bueno, hay unas personas que están levantando la mano. Las invito a quienes están levantando la mano. A ver, voy a ver quiénes están levantando la mano. Bueno, creo que Alexandra nunca la bajaste. Roxana, estás levantando la mano. Listo. Entonces, Roxana, te invito a desarrollar la siguiente reflexión y nos compartes el resultado de tu reflexión más lo que quieras sumar, que creo que quieres hacer un comentario al respecto. Bueno, entonces, tienen el primer dibujo, ¿cierto? Que fue que era eso que desde mi propia experiencia considero que no sirve en educación. Ahora, en el mismo dibujo, con el mismo dibujo, no con un nuevo, van a modificarlo. Modificarlo quiere decir añadir, modificarlo puede ser cambiarle la forma, ¿sí? Transformarlo. Van a modificar el mismo dibujo para poner allí lo que tú consideras que podría funcionar para mejorar la educación. Lo que tú consideras que podría mejorar dentro de esta educación que tenemos hoy mayormente. Vamos a tener nuevamente 5 minutos para eso. Mientras tanto, voy a ir leyendo comentarios que hayan dejado. Por aquí leí que efectivamente en otros países también las artes se han ido retirando del currículo. En fin, o sea, esto solamente refleja que no conocemos la importancia y el efecto que tienen las artes en la vida de las personas. Cinco minutos. Sí, por acá dejan un comentario sobre los tiempos que los docentes a veces se apresuran muchísimo eh, para que los niños hagan, pero entiendo que también el docente está presionado, ¿no? El colegio presiona y el colegio está presionado porque los padres presionan y los padres están presionados porque el sistema presiona, ¿no? Quieren una buena educación, pero tal vez, aunque esa sea la intención, no es lo que estamos logrando en ese tratar de afanar tanto el tema de los logros.
Tómate estos minutos para transformar. Es más, amplía tu concepto de transformar. ¿Qué entiendes por transformar y cómo podrías transformar lo que ya tienes en una primera imagen para poder representar eso que tú sabes en tu interior que podría llegar a mejorar la educación en la que estamos mayormente inmersos? Por acá hay varios comentarios con respecto a la comparación. Siento que está bastante presente, no solamente en la educación, como les digo, sino en general. Es un hábito el comparar personas y la verdad es que somos incomparables. Es como comparar una manzana con un banano. Bueno, sí, ambas son frutas, pero son completamente diferentes, ¿no? O comparar, bueno, y esto en seres humanos es muchísimo más complejo. Tal vez un banano y una fruta encontraríamos más coincidencias, pero en seres humanos la comparación lo único que hace es abrir nuestra herida de que no somos suficientes, no somos suficientes para. ¿M? Y hay otro que parece que sí es suficiente. Entonces yo estoy por debajo de esa persona. Hay una parte que me falta. Completamente. Por acá Cristina escribe, la comparación se operacionaliza en la calificación. Totalmente, totalmente. Y superar un promedio numérico. Completamente. Es decir, los primeros que comparan es la misma forma como está diseñada la calificación. Por acá Roxana pregunta si, por ejemplo, en un dibujo infantil se podría llegar a detectar abuso. Sí, sí podría ser, pero pues tiene que ser hecho dentro de un proceso enfocado, enmarcado, con unos objetivos terapéuticos específicos para poder tener una información más directa acerca de eso. En arteterapia, en realidad nosotros no utilizamos pruebas proyectivas. La prueba proyectiva es esto como que tal vez en algún punto les han pedido de dibujo en el hombre debajo de la lluvia. O llenen como unas cajitas, que es el test Wartec, como llenen unos esquemas, ¿no? Entonces, dependiendo de si pusieron una rayita o un circulito, entonces esto quiere decir que, claro, Romina muestra un carácter. No, en arteterapia no hacemos eso. En arteterapia primero va el ser que el hacer. Entonces, lo primero es escuchar qué es lo que significa para esa persona esa rayita. Y si significa lo que significa, bien, eso es lo que significa para ti, no tengo absolutamente nada que discutirte al respecto. Te invito a que con esa rayita entonces hagamos, ¿no? Creemos. O cómo podrías entonces elegir a partir de lo que te cuente esa rayita. Listo. Entonces teníamos a Mar y está Mar y la otra persona. La otra persona, ay, que se me fue el nombre. Creo que comenzaba por Y. La persona que tenía su manita levantada. Vamos a escuchar entonces primero a Mar. Dos personas que sé que estaría maravilloso escucharlas a todas. De hecho, vamos a habilitar un canal después para quien desee compartir su dibujo y su experiencia y que no queden allí con el impulso de compartir sin concretar por el momento y por el tiempo. Vamos a escuchar entonces a Mar. Mar, estás por ahí, espérame. Ya.
te escuchamos. Hola, muy buenas noches para todos. Es un Bueno, gusto poder compartir este espacio. Muchas gracias por esta gran iniciativa. No sé si lo que estoy mostrando, no sé qué estoy mostrando aquí, pero yo les muestro mi dibujo. Y fue muy interesante porque yo hice mi trabajo de grado con un arte terapeuta. ujú, Y tenía mi trabajo de grado, se llama El títere chamán, y a través de, digamos que cómo el proceso creativo y cómo, digamos que el teatro y digamos que el trabajo con títeres puede posibilitar, digamos que la expresión y digamos que el tratamiento emocional, ¿no? Que es una de las cosas que me interesa muchísimo. Entonces yo inicié pues que lo que, y dentro de mi trabajo de grado, digamos que yo hice muchos dibujos y muchas pinturas de lo que para mí me había generado el rayón, pues digamos que en el área educativa, todo el proceso, ¿sí? Todo, digamos que toda mi experiencia que para mí fue eh, como en momentos claves la sentí traumática. Entonces, aquí tengo, digamos que tenía unas lagrimitas, iniciando pues con que no funciona la educación, ¿no? Que son que las lágrimas no se escuchan, o sea, que todo el tiempo tenemos que estar en un estado emocional. No sé si, no sé cómo expresarlo adecuadamente. O sea, que el estado emocional debe estar en disposición completamente, pero somos una gama de emociones, ¿sí? Y todas las emociones tienen una razón de ser y son válidas y digamos que como educadores es indispensable que aprendamos a aceptar naturalmente esa vulnerabilidad que nace también de lo que tú decías, del enojo, de la molestia, de la tristeza, que a veces como que se ignora dentro del aula de clase y se vuelve algo engorroso, ¿sí? Como que se vuelve algo, uy, no, ¿qué voy a hacer con este alumno que me está expresando esto? ¿Sí? Entonces, ahí está las lagrimitas, estaban las señales de alarma que se ignoran, ¿no? Muchos adolescentes, muchos niños muestran señales de alarma y yo siento que como educadores es un tema bastante delicado, ¿no? Por ujú. todo lo que representa a nivel legal y todo lo que puede representar, pero siento que también, pues es algo que esas señales de alarma que muchos niños adolescentes a veces muestran, se ignoran y eso me parece que no funciona para nada. Y también hay algo que, bueno, entonces dentro de todo el proceso creativo he encontrado y dentro de todo, digamos que de todo mi proceso personal he encontrado algo indispensable y es que la vulnerabilidad se relaciona mucho también con ese derecho a la ternura, ¿no? A ser cariñosos, pues Ujú. desde una manera respetuosa con cada ser y igualmente respetando, digamos que lo que tú decías, ¿no? Hasta dónde nos damos o no, pero me parece que el derecho a la ternura es indispensable dentro de la educación. Entonces encontré que la mejora sería como esa vía, ¿no? El derecho a la ternura y cómo el arte puede ser el derecho a ser, a mostrarme como soy, pero desde esa parte también vulnerable, linda, y también pues, reconociendo todo lo que soy, tanto esa parte bonita que tengo como esas partes también que pueden, digamos que, representar como la sombra, ¿sí? Que también es algo que no sé, que no se trabaja tanto por, digamos que por lo que representa. Entonces, ahí está, digamos que, hay un pincelito y ya. Y como ese pincel, pues, o sea, cómo el arte puede transformar y puede, digamos que posibilitar muchos caminos y lenguajes. Así que muchas gracias por escucharme. Uy, gracias a ti. Tremenda elaboración, Mar. Muchísimas, muchísimas gracias. Eh, Creo que simplemente sumaría la importancia que tiene el reeducarnos en gestión emocional para dejar de percibir que hay emociones positivas y negativas, ¿no? Blanco, negro, lo que, lo que deseamos y lo que rechazamos, y comenzar a identificar, y esto creo que para un docente sería fundamental, identificar
cómo podemos acercarnos a cada una de estas emociones y cómo gestionarla. Es decir, lo negativo no es la emoción. Lo que es sumamente negativo es cómo gestionamos nuestras emociones, porque nunca nos permitieron acercarnos lo suficiente como para aprender de qué manera podríamos utilizarla y cuál es el mensaje que esa emoción nos trae. Eso es lo que resulta bastante problemático. Pero emociones, mientras estén presentes en nuestro cuerpo, están a nuestro servicio. Están para que podamos dar cabida e impulso a las cosas que son importantes para nosotros. Mil gracias, Mar. Bueno, y tengo aquí a Alejandra. Alejandra. Alejandra, sí. Sí. Hola, buenas noches. Mira, primero, inicialmente yo había dibujado que nosotros los profesores o los maestros estamos siempre con un modelo tradicional de sistema educativo. Siempre tenemos que hacer o hacemos lo que nos dicen que hagamos, ¿cierto? Entonces, el niño llega con un pensamiento y llega como con una expectativa de hacer algo que ellos creen que es importante para ellos. Pero nosotros que tenemos ese modelo educativo que tiene que ser, que es que le tenemos que enseñar una cosa que la otra, pero no nos enfocamos en lo que quiere el niño en realidad. Entonces acá lo mejoré. Podemos guiarnos en lo que nos dicen que tengamos que hacer, pero de una manera más artística, como más expresiva, porque nosotros los humanos tenemos, los maestros tenemos un potencial de ser creadores y de ayudar a los niños a que también crean y que ellos nos enseñan a nosotros mucho. Entonces nosotros aprender de ellos, de qué es lo que ellos quieren que nosotros aprendamos de ellos. Y a medida de ese aprendizaje, ya poder formar mejores adultos. Entonces, yo digo que es eso. Los maestros llegaríamos a ser expertos en la materia, en cómo formar a los niños y qué es lo que los niños quieren. De acuerdo, Alejandra. Muchísimas gracias. Así. Esto que dices de, bueno, los docentes somos creadores. Los niños son creadores. De las cosas hermosas que me enseña la arteterapia constantemente es ese restituir nuestra capacidad creadora, restituir esta idea de que nosotros podemos crear, de que nosotros tenemos la capacidad para crear y es importante que creemos. Y el crear se relaciona con el creer, ¿sí? Como el crear y el creer van de la manita y a veces nos cuesta mucho creer porque no estamos desconectados del crear y también viceversa. Muchísimas gracias, Alejandra. Bien, voy a dejar, acabo de ver y también por unos mensajes que me están dejando, me gustaría continuar viendo los dibujos que hicieron y cómo se transformaron. Entonces voy a dejar la invitación para un grupo de WhatsApp, ¿vale? Para que continuemos intercambiando imágenes en los siguientes días o ahorita un poco más tarde, porque el tiempo no nos da y siento que es muy importante los comentarios que están haciendo y los comentarios que están sumando. Entonces voy a dejarles ahorita al final el link del grupo de WhatsApp y por ahí podemos seguir charlando con toda calma entre hoy y mañana, no hay ningún problema. Muchísimas gracias a las personas que abiertamente participaron y que también sé que atraviesan atravesamos colectivamente el temor de mostrarnos, ¿no? De exponer nuestro ser, entonces es bastante valioso el compartir que realizar. Bien, entonces a partir de este momento, quiero que tengas muy presentes las claves que hablamos, que recién hablamos,
y que te lleves esto como una invitación gigante, 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 para que puedas seguir nutriendo tu quehacer como educador, ya sea como docente o sea como padre, que esto quede como una invitación y como una puerta abierta de par en par para que puedas seguir creciendo en esta bella labor de educar. A partir de este momento, solamente por favor quédense aquellas personas que les interesa llevar este interés por el arte terapia y la educación a un nivel de capacitación. Como les digo, quien desee retirarse en este momento se lleva unas herramientas y unas invitaciones importantes para que continúe con este recrearse como educador. Y entre las personas que se queden conectadas conmigo este pedacito y estos minutos, vamos a estar rifando una media beca para nuestro diplomado de aulas de clase con arte terapia. Entonces, quien desee y quien me pueda acompañar en estos minutos, te agradezco y te voy a compartir esta información importantísima. Es una información que amplía todo lo que venimos hablando hasta el momento y lo profundiza, pues porque la conferencia no nos alcanzaría para integrar todas estas temáticas tan importantes, elaborarlas, llevarlas obviamente a la práctica y a este nivel de educación que quisiéramos comenzar a experimentar. Voy a compartirte nuestra página, que igual es un link que nosotros vamos a compartir a través del correo, o si no te llega el correo, nos puedes escribir y te lo compartimos, para que puedas conocer la propuesta, la invitación que nos gustaría que atendieras esta noche de hoy. Entonces, aquí. En esta página vas a encontrar todo tipo de detalles importantes acerca de este diplomado que vamos a comenzar en junio. Vamos a mirar entonces cuál sería el objetivo fundamental de este diplomado, y es el de poder capacitarte para que tú tengas las herramientas que te permitan transformar tu aula de clase tradicional o no tan tradicional en un espacio de creatividad, de motivación y sobre todo que sea un espacio emocionalmente sano para todas las personas que están allí, tanto para los docentes como para las personas que están tomando las clases, es decir, para los estudiantes. Este diplomado te va a entrenar concretamente en un método de educación significativa a través de herramientas artísticas. Este método llevo desarrollándolo desde hace 2014, 8 años. Llevo creando este método de educación. Teníamos también todo un proyecto para poder lanzarlo y justo llegó la pandemia. Entonces tuvimos que replantear todo esto, ponerlo en pausa, y siento que en este momento es el mejor instante para poder darle nuevamente luz y llevarlo a las personas que estén interesadas en realizarlo. Este método, entre otras cosas, te va a entregar un protocolo completo de herramientas artísticas para que tú lo apliques en tus espacios de aprendizaje. Esto quiere decir que vas a poder implementar en tus propios proyectos, en tu propio contexto, esta visión de arteterapia en la educación. ¿A quién está dirigido? A docentes, a profesores, a padres, a psicólogos, psicopedagogos y en general a todos los facilitadores que les llame la atención a ser parte de este nuevo legado de educadores que están abiertos a una nueva educación.
Aquí vas a encontrar los módulos y también lo que te va a entregar cada uno de estos módulos. En el primer módulo vas a recibir información sobre la nueva educación basada en arteterapia. Este tipo de educación que es indispensable para transformar la humanidad, para poder transformar las sociedades en las que vivimos y que, bueno, pueden llegar a tener muchísimos conocimientos intelectuales, pero son conocimientos intelectuales que no están dirigidos y gestionados desde la salud mental, desde personas que pudiéramos decir que están completamente sanas, ¿no? Y por eso también muchas veces la falta de ese ser fortalecido en el área humana, pues genera que los conocimientos o se desperdicien o se direccionen de maneras poco saludables, ¿no? Muy negativas. En el segundo módulo vamos a hablar sobre la motivación intrínseca y cómo se maneja desde la arteterapia este tipo de motivación que no depende del premio, ¿no? Que no depende de darle al niño, de incentivarlo a través de lo material, sino poder generar y poder aprovechar lo que naturalmente surge en el mismo, que es esa motivación intrínseca, y pues obviamente dirigirla a que la educación sea mucho más efectiva. Vamos a dedicar el módulo 3 a la neuroeducación, porque como te decía en la conferencia, si no entendemos de qué manera funciona el cerebro, de qué manera funciona las emociones, ¿no? Conectadas con todo nuestro cuerpo, pues tampoco vamos a poder crear unas rutas de aprendizaje que respeten esa mecánica neurológica y el desarrollo infantil natural que sigue cualquier ser humano, y nos vamos a estar pegando como de a topes, ¿no? Encontrando piedras en el camino que van a terminar por sabotear el ejercicio educativo. En el módulo 4 vamos a dedicarnos específicamente a la educación emocional, a cómo poder leer esas emociones en los estudiantes, en los niños, cómo poder leer y responder ante esas aperturas emocionales, ¿no? O esas manifestaciones emocionales, y poderlo utilizar para que el espacio de aprendizaje se fortalezca y no que se vea de de alguna manera dañado, ¿no? En el módulo 5 vas a recibir específicamente el protocolo de las 30 herramientas artísticas para transformar el aula. Esto quiere decir que vas a poder recibir de manos de arteterapeutas actividades diseñadas, eh, es- esperadas y también especializadas para que el ambiente del aula pueda transformarse de esta forma como la hemos venido compartiendo el día de hoy. Esto quiere decir que para el módulo 6 vas a dedicar toda tu energía a la creación y a la implementación de un proyecto en tu propia aula o en tu propio contexto de aprendizaje. Si no eres docente, bueno, eres padre y el ambiente de aprendizaje más cercano, más inmediato es tu propio hogar. Entonces podrías llegar a desarrollar el proyecto semilla en ese espacio. Ese proyecto obviamente tú lo lideras, tú decides qué sentido va a tener. Si para ti tiene sentido generar unos talleres específicos para que los niños tomen una vez a la semana, bueno, diseñarlo de esa manera. Si lo que tiene sentido para ti es no, generar diariamente unos espacios de intercambio que permitan el uso de estas herramientas para que ellos estén em, continuamente despejados en su área emocional, entonces, listo, está bien, podemos hacerlo de esa manera. Este módulo 6 lo guías tú, ¿sí? Lo guías tú completamente, nosotros te acompañamos y te asesoramos para que tu propuesta quede lo más completa
posible y pues obviamente te llene de satisfacción en el momento en el que la implementes. ¿Qué incluye el pago de tu inscripción? Incluye 7 clases online que son en directo, así tal cual como tú y yo estamos en este momento, eh, donde vamos a estar en un grupo que permite más interacción tal vez que la que tenemos en este momento, ¿no? En este momento somos más de 150 personas acá conectadas y pues poder participar y que todos generemos diálogos, pues nos mantendría aquí tal vez la noche entera. Tal vez debamos crear una tertulia, entonces. Sin embargo, en estas clases, pues el tamaño del grupo permite que tú tengas una interacción mucho más directa, ¿sí? Y mucho más constructiva, tanto con los docentes como con las otras personas que están en este espacio de aprendizaje. Entre otras cosas, lo hacemos online porque deseamos que se integren aquí personas de todas partes, ¿sí? Para nosotros poder recrear la educación, necesitamos también integrar visiones de diferentes espacios, de diferentes culturas, ¿no? No solamente quedarnos como en nuestro espacio cerrado donde estamos acostumbrados siempre a una visión acerca de las cosas, sino igual como hace la arteterapia que amplifica la percepción acerca de los fenómenos, pues entonces poder amplificar nuestra visión a partir de los ojos y la experiencia de otras personas que pueden estar en diferentes países. Vas a tener 5 sesiones guiadas de aprendizaje autónomo. Esto quiere decir que se van a alternar con las clases online. Si quieres chequear el calendario de cómo se distribuyen estas clases online y las sesiones de aprendizaje autónomo, puedes descargarlo también en la página web. Vamos a tener una plataforma educativa virtual. A esta plataforma tú ingresas con usuario, contraseña, ahí vas a poder ver todo el material de apoyo y cómo vamos a ir avanzando en la sumatoria del aprendizaje autónomo y de las clases online, ¿no? Y ir construyendo, para que no se nos quede solamente en datos interesantes acerca de la arteterapia, de la educación, sino que tú puedas ir aterrizando, puedas ir integrando este conocimiento. Vamos a tener una comunidad exclusiva para potenciar tu aprendizaje, es decir, estamos a tu servicio, básicamente. Estamos a tu servicio y vamos a estar siempre atentos a lo que tú vayas necesitando en tu propio proceso del diplomado. Vas a tener incluido 3 bonos de regalos. Estos 3 bonos de regalos, si los fuéramos, si fueras a tomar esto aparte, ¿no? Como de manera independiente del diplomado, creo que incluso la sumatoria es un costo, un valor mayor de lo que cuesta el mismo diplomado. ¿Mm? Pero queremos integrarlo aquí como obsequio para que tú puedas fortalecer las áreas que necesitas fortalecer. Y esto depende mucho de cuál sea tu formación de base, ¿no? Si eres tal vez docente, te gusta la arteterapia, pero no sabes mucho de arte, bueno, pues entonces la clase de técnicas artísticas te va a caer como anillo al dedo. ¿Mm? Y si de pronto eres docente, pero no sabes mucho sobre psicología infantil, bueno, pues entonces aquí vas a tener tu clase de psicología infantil, etcétera. Y si eres artista y te gustaría tener más conocimiento sobre pedagogía, entonces estos bonos te van a brindar la posibilidad de fortalecer áreas que tal vez no son en este momento tu fuerte, ¿sí? Tu fuerte porque pues no te formaste inicialmente en esto, pero que consideramos que pueden llegar a nutrir muchísimo tu experiencia de aprendizaje durante el diplomado. Puedes acceder a estos módulos, perdón, a estas clases a partir del segundo módulo. Lo tienes disponible en cualquier momento, lo puedes tomar. Para esto si no hay fecha en el calendario, sino cuando tú consideres que lo quieres tomar, pues ahí lo tienes disponible. Vas a tener asesoría y acompañamiento de nuestra parte, ¿no? Del equipo docente, para que puedas crear tu propuesta de aula o de espacio de aprendizaje con todos los conocimientos que fuiste recogiendo a través de los módulos.
Vas a ser también parte de la Red Latinoamericana de Educadores Emocionales a través del arte, que es una red que nosotros venimos actualizando, alimentando con las personas que se forman en nuestros diferentes diplomados. Y si tú deseas, pues puedes aparecer allí con tu perfil, con toda tu descripción. Esto quiere decir que tienes o podrías llegar a tener un lugar en nuestra página web, y esto facilitaría que más personas o accedieran a tu trabajo, o pudieran verificar que efectivamente tú estuviste en este diplomado, etcétera. Y por último, y este es nuestro sello de compromiso, y es que te ofrecemos una garantía durante todo el primer módulo. Tú puedes tomar el primer módulo y si no te gusta el diplomado, si no te gustan los contenidos, si no era lo que tú querías, te devolvemos todo el dinero que nos pagaste. Esto obviamente descuenta lo que naturalmente nos cobran en impuestos y pasarela de pagos, pues porque eso no es un dinero que nosotros tengamos, ¿no? Y del cual podamos disponer, sino pues es un dinero que por toda esta gestión inicialmente se va a otro lugar. Aparte de esto, nosotros te devolvemos, y aquí está nuestro compromiso de educación contigo, y es que si no te gusta, si no te convence, pues lo más justo es que te devolvamos el dinero. Obviamente esperamos que eso no suceda y nos vamos a esforzar al máximo para que tú puedas eh, disfrutar de cada instante que va a suceder durante este entrenamiento. Aquí abajo vas a encontrar, como te digo, con el calendario de clases. Este es el precio. Si tú haces un solo pago, este es el precio que vas a pagar. Aquí está bueno, cercano, ¿no? En dólares, a los 337, pero en realidad esto depende de cada país. O sea, hay países donde esto se puede subir un poquito más, un poquito menos. Lo bueno es que no tienes que pagar en dólares. Tú vas a pagar en tu moneda local. Cuando haces la inscripción, tú entras a las plataformas que están disponibles en tu propio país, y no tienes que pagar en dólares, sino pues pagas al peso de tu país. Tienes también una segunda opción, y es si por alguna razón, y porque hay diferentes tipos de economías en cada hogar, eh, se te facilita más realizarlo en 3 pagos diferentes, lo que llamamos aquí en Colombia cuotas, ¿no? Entonces no haces un solo pago, que le decimos de contado, sino haces 3 pagos. Entonces dividimos el valor en los 3 pagos. En ese caso no accedes al 10% de descuento, pero, puedes tener esa facilidad, ¿no? Y la comodidad de que a principio de cada mes, pues realizas tu pago, y tal vez esto sea mucho más manejable dependiendo el caso. Al final vas a encontrar unas preguntas frecuentes, que te invito a que las leas, pues siento que es información importante que no sobraría. Y aparte de esto, pues cualquier inquietud, cualquier pregunta que tengas al respecto, vamos a estar pendientes en todos nuestros canales de comunicación, en el correo, en el WhatsApp. Vamos a estar muy atentos a leerte y a poder responder obviamente de manera completa lo que sea valioso para ti. Así que esta es la invitación que te quiero realizar el día de hoy, y es que comiences a ser parte de este legado de educadores conscientes que utilizan herramientas brindadas desde la arteterapia para transformar las aulas de clase, para transformar los espacios de aprendizaje. Y que a partir de esto y como resultado, no solamente obtengamos seres, que serían los estudiantes, seres con un desarrollo integral, inteligentes en todos los sentidos, sino también docentes que sean más felices y más plenos con su ejercicio
de educar, ¿no? Que no solamente aquí el foco es sobre quien estudia, sino también sobre quien pone todo su esfuerzo y toda su motivación para que otros puedan aprender. Así que si resuenas con este llamado, pues estaremos felices de recibirte y que hagas parte de esta versión del diplomado online de aulas de clase con arte terapia. Muchísimas gracias por estar acá, por tu tiempo, por tu atención, por tu participación también, muy valiosa. Si quieres compartir, como te decía, tu dibujo, tu obra de arte y hablarnos de cómo sería para ti transformar la educación, estaríamos también disponibles para eso. Te deseo una feliz noche. Muchas gracias por estar acá.